Bueno, soy Ignacio Bustillo, soy el organizador de Open Analytics y junto con Todo BI, que es un portal de Business Intelligence el cual se dedica a analizar, a poner noticias sobre el mundo del análisis de datos, de Big Data, Open Data, etc. Entonces, en octubre del año pasado nos dio por hacer un evento reuniendo las 4 patas que veis aquí, que son Business Intelligence, Data Mining, Big Data y Open Data. Y la verdad es que nos fue bastante bien de lo que esperábamos. O sea, para el mundo del open source, que quizás somos pocos los que usamos, pues al final conseguimos llenar lo que es la sala y estamos bastante contentos. Me gustaría hacer, igual que el open source es general para todo el mundo, ¿vale? Me gustaría que todos los que tengáis alguna idea y queréis aportar algo a nuestro evento, pues participéis, ¿vale? Nosotros colgamos todas las presentaciones que tenemos aquí, que vamos a poner, las vamos a colgar en nuestro portal. Los vídeos también, estamos haciendo la grabación ahora, para que después, si queréis usarlo, lo podéis usar, distribuir, etc. También hemos creado un meetup, ¿vale? Para que aquellos que queráis tener noticias sobre lo que estamos haciendo, vamos a organizar unos talleres que ahora los comento, pero aquí nosotros vamos a estar poniendo noticias sobre ello, ¿vale? Entonces, aquellos que hagáis uso de esta red social, pues podáis estar enterados de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, comentaros, esta es una introducción muy rápida para no tomar mucho tiempo, porque solo tenemos una hora. Nosotros estamos organizando, debido a que nos gustó la respuesta del público, estamos organizando talleres durante este año. Y la novedad es que son 4 talleres de las 4 disciplinas de análisis de datos, ¿vale? Solo con herramientas open source. Además, vamos a hacer el evento en octubre, de nuevo, de este año, y como novedad también vamos a irnos a Barcelona, que allí hay gente que está demandando un evento de estas características. Entonces, el primer evento es el de hoy. El primer taller es el de hoy, el de Business Intelligence, que tenemos 3 charlas, que ahora las comento, pero tendremos también otras charlas, como por ejemplo de Data Mining, que ya está confirmado para el 13 de marzo de este año, y vamos a estar hablando de Canine y de R. No sé si conocéis R, es un programa estadístico, matemático, ¿vale? Y sirve para analizar la información y se está demandando mucho ahora en el perfil de científico de datos, ¿vale? Entonces, viene muy bien para aquellos que queráis introduciros en este mundo. Vamos a tener 2 charlas, una un poco más técnica y otra más general, para que podáis introduciros en este mundo. Después vamos a tener un taller de Big Data, que lo que vamos a hacer es tener una serie de charlas, ¿vale? Pero ya un poco más técnicas del mundo del análisis de grandes volúmenes de información. Y la primera charla que está confirmada es el Data Mining sobre Hadoop, ¿vale? Para que tengáis un poco la idea sobre esto. Y vamos a hacer un taller de Open Data, pero todavía está un poco en stand-by, que ya sería para mayo, ¿vale? Bueno, las charlas que tenemos hoy, este es el mapa un poco general de lo que es un proyecto de Business Intelligence. Como veis, en la parte izquierda tenemos las fuentes empresariales o cualquier tipo de fuente de datos. Nosotros vamos a tener unos programas de ETL, que son extractores, transformación y de carga de datos, y estos procesos se hacen con herramientas, ¿vale? Tenemos 2 herramientas en el mercado muy importantes, como puede ser Talent o Kettle. Y Talent es la que vamos a tener. Después mi compañero Eduardo va a estar dando la charla sobre Talent, ¿vale? Una vez que tenemos toda la información en un repositorio de datos centralizada y normalizada, lo que vamos a hacer es explotarla. Vamos a explotar esta información con una serie de herramientas de visualización. Y es aquí donde entra Pentaho. Pentaho es una herramienta que sirve para poder explotar con cuadros de mando, dashboards, análisis OLAP multidimensionales o ya informes, la información que tenemos centralizada en un repositorio. ¿Vale? Entonces, hemos querido en esta primera charla tener esas 2 patas de visualización de datos con Nade y con Raúl, y la de Talent de procesos de datos con Eduardo, ¿vale? Bueno, comentaros que se va a hablar, la primera charla va a ser de Pentaho 5 con Raúl, que es un colaborador de Todo BI, profesional también del mundo open source de la analítica, y lo que va a estar comentando es un poco de las novedades de Pentaho 5. Ha dado un cambio bastante grande, Pentaho 4.8, que era la última versión, a la 5. Después vamos a tener un taller de Talent, donde nos van a explicar cómo vamos a hacer unos procesos de datos, extrayendo datos de Facebook, ¿vale? Y después procesándolo de alguna forma. Y por último vamos a tener una charla con Nadia
que va a ir sobre visualización, ¿vale? Porque muchas veces todos los técnicos, en los cuales yo me incluyo, muchas veces no pensamos en la visualización porque somos informáticos y no sabemos cómo hacer vistoso todo, ¿no? Entonces aquí en los equipos multidisciplinares que se están haciendo hoy en día en los grupos técnicos, se están buscando gente que sepa diseñar y presentar la información. Por eso hemos considerado esencial tener una persona que nos dé ese punto de vista de cómo analizar esa información, ¿vale? Bueno, entonces ahora voy a darle la bienvenida a mi compañero Raúl, que va a estar explicando un poco de Pentaho 5. Bueno, voy a utilizar este. Bueno, te apañas, ¿no? Este. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por vuestra compañía. Como bien ha comentado Nacho, voy a hablar sobre la versión 5 de Pentaho, que apareció en los últimos meses del pasado año y que bueno, pues, ha supuesto un cambio bastante importante en la herramienta. Os comentaré un poco lo que es la evolución de la herramienta, ¿vale? Aparte de ver las nuevas funcionalidades. En primer lugar, bueno, pues, aunque ya me ha presentado Nacho, mi nombre es Raúl Jareño, participo activamente en lo que es el blog de Todo BI. Y bueno, quería lanzar una pregunta y es saber, bueno, pues conocer, si sabéis si tiene límites todo esto del Business Intelligence. Pues la verdad es que cada vez salen nuevos productos, nuevas herramientas, nuevas funcionalidades y nuevos conceptos también. Por ejemplo, el término de Big Data, ¿vale? Pues, en sí mismo es un ecosistema bastante grande y que tiene relación con el Business Intelligence. Entonces, es algo que es destacable de Business Intelligence y el límite lo establece uno mismo, ¿no? Bien, en cuanto a los puntos que vamos a ver en esta presentación, son básicamente tres. Quería plantearos lo que es la evolución de Pentaho en el mercado, luego la evolución como herramienta y luego, por último, comentar lo que son las novedades de esta nueva versión. A continuación voy a presentar 3 diapositivas en las que me voy a basar en elementos gráficos como el que estáis viendo y que he obtenido de Google Trends, que nos permite conocer el número de búsquedas que se han realizado en relación a diferentes términos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso estoy comparando lo que son las búsquedas que se han realizado sobre Pentaho y sobre MicroStrategy. Con esto no quiero hacer comparaciones entre qué es mejor, pero sí un poco que veáis el interés que va despertando este tipo de herramientas. Si os dais cuenta, bueno, pues se muestra una evolución y en los primeros momentos de vida de Pentaho, lógicamente, no se conoce tanto como MicroStrategy, que es una herramienta pues, consolidada en el mercado y con larga trayectoria, ¿no? Entonces, hay un momento en el que el número de búsquedas que se realiza sobre Pentaho supera al número de búsquedas de MicroStrategy. Y así se mantiene en el tiempo. Incluso la tendencia es que sea así, es decir, que se realicen más búsquedas de Pentaho. Pero por no quedarnos con una única comparativa, vamos a comparar Pentaho respecto a otra herramienta, como OBI, Oracle Business Intelligence. En este caso, pues todavía es mayor, ¿no?, la distancia, es decir, se realizan más búsquedas en relación al término Pentaho que en relación al término de OBI, ¿no? Más datos. El índice de volumen de búsquedas por interés geográfico. Pentaho es una herramienta americana, ¿no?, de Estados Unidos. Lógicamente tiene presencia en todo el ámbito mundial. Aquí aparecen representados los países donde mayor número de búsquedas se realizan. Dos cosas importantes. Bueno, de estos países, la mayoría de los que aparecen son de Latinoamérica. Son países emergentes. Allí se está produciendo un cambio. Y ese cambio puede ir ligado
al interés que está pues, despertando, ¿no?, por este tipo de soluciones de Pentaho. Y luego otro dato. España aparece en 5ª posición. Es el primer país de la Unión Europea, ¿vale?, que aparece aquí. Con lo cual, bueno, pues lógicamente también es un dato bastante positivo. Cuando hacemos búsquedas en Google, pues aparte, por ejemplo, de poner Pentaho, siempre ponemos otro término asociado. Entonces, aquí estamos visualizando lo que son las búsquedas relacionadas al término Pentaho. Si os dais cuenta, bueno, pues aparece Pentaho Kettle, que es una de las herramientas que mencionaba anteriormente Nacho, Pentaho BI, Pentaho Report. Aparece también Download Pentaho, ¿vale? Es decir, también la gente está pues, teniendo interés en descargarse la herramienta para conocerla, posiblemente, para utilizarla, bueno, para fines posiblemente diferentes. En la parte de la derecha vemos las búsquedas que van en aumento. Y lo que va en aumento es justamente las descargas de Pentaho, ¿vale? Entonces, bueno, pues también es un dato significativo. Todo esto que estamos mostrando aquí, bueno, pues de alguna manera se corresponde con lo que nosotros estamos viendo. Y es que hasta hace hasta hace unos años, eran las empresas del sector público las que tenían especial interés en este tipo de herramientas open source. Pero de un tiempo a esta parte son también las empresas del sector privado las que están teniendo interés en utilizar este tipo de soluciones. Bien sea por coste o bien por capacidad de integración, por capacidad que ofrece la herramienta en cuanto a posibilidades de análisis, etc. Bien, y ahora vamos a ver, os voy a mostrar un poco las evoluciones de Pentaho como herramienta. No voy a mencionar todas y cada una de las versiones que han salido, porque son muchas, pero sí aquellas que presentan pues, los principales cambios. Entonces, las primeras versiones, 1.x, de esta me parece que salen 3 versiones, 3 o 4, salen entre el periodo comprendido entre el año 2007 y 2009. Estas primeras versiones, bueno, pues tienen un aspecto como el que estáis viendo aquí, la consola de usuario, pues un poco pobre. La funcionalidad que ofrecía tampoco era gran cosa. Y vamos a ir viendo cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando. En enero de 2009 aparece la versión 2.0 y aquí Pentaho pues, se plantea cambiar por completo lo que es el aspecto visual de la herramienta. Quiere dar más sensación de aplicación. Lo que estáis viendo aquí es el aspecto de la consola de usuario en esta versión. A esto Pentaho lo denomina Mantle. Está hecho con GWT y digamos que ya pues, aparece más estructurado lo que son los diferentes elementos de la plataforma. En la parte de la izquierda aparece lo que es la estructura de soluciones, donde bueno, pues, el usuario tiene a su disposición los diferentes informes, cuadros de mando, y en la parte central, un poco más a la derecha, es donde se van abriendo los diferentes elementos visuales, informes, cuadros de mando, etc. Bien, luego otro dato de esta versión es que la consola de usuario y la consola de administración funcionan de manera independiente. Eso veremos que luego pues cambia. En octubre del mismo año aparece la versión 3.5 y aquí el principal cambio lo realiza en la parte de reporting. En este sentido, los informes por debajo siguen siendo pues, JFree Report, ¿vale? Pero en versiones previas a esta, Pentaho lo que hace es todo lo que es la definición de parámetros, la lógica de los parámetros, la saca fuera, es decir, no están embebidas dentro del propio informe. Para ello es necesario pues, definir procesos de acción o X-Action de Pentaho, lo cual bueno, pues no lo hace pues, todo lo simple que nos gustaría. Y aquí en esta versión 3.5 pues justamente lo que hace es embeber toda la definición de parámetros y toda la lógica dentro del propio informe, de tal forma que el informe bueno, pues, tiene entidad propia, es decir, se puede ejecutar directamente sin necesidad de definir un proceso de acción adicional. Las versiones 4.x, que salen en el año 2012,
4.5 y 4.8. Estas versiones tampoco presentan cambios significativos. La estructura de lo que es la consola de usuario pues sigue siendo más o menos la misma. Sí que cambia un poco lo que es el aspecto base. Y sí que me gustaría mencionar que en la versión 4.8 incorpora lo que es Marketplace. Marketplace lo que permite es integrar los plugins que desarrolla la comunidad dentro de lo que es la plataforma Pentaho. Esto antes pues, era bastante más tedioso porque requería el conectarse a un repositorio donde está el plugin compilado, bajarlo, integrarlo. Bueno, pues era bastante más tedioso. Lo han simplificado bastante, lo han automatizado bastante más. Y por último, bueno, pues, a finales de 2013 aparece lo que es la versión que posteriormente vamos a comentar, un poco lo que son las novedades que presenta esta nueva versión. Que como veis, la consola de usuario pues, cambia bastante, ¿vale? No tiene nada que ver en lo que hemos visto hasta ahora. Bien, Pentaho evoluciona, pero es que la comunidad Pentaho también evoluciona. También evoluciona. Esto que estamos viendo aquí son dos plugins que se presentaron en Pentaho Meeting de este año, de 2009. Se presentaron lo que eran los frameworks para crear cuadros de mando. Hasta entonces, Pentaho no daba esa posibilidad, Pentaho la versión Community. Bien, lo que es el Dashboard Editor tenía este aspecto que veis aquí. Bueno, pues un aspecto bastante pobre, ¿no? Los componentes que traía consigo para poder definir elementos dentro de los cuadros de mando, pues también era bastante limitado. Las gráficas, la librería gráfica, bastante pobre. Esto ha cambiado desde hace un tiempo y, bueno, pues actualmente lo que se tiene es este componente para crear cuadros de mando. Los principales cambios que se producen aquí es que, bueno, hay una librería más amplia de componentes para incorporar en los cuadros de mando. También la librería gráfica cambia, se incorpora lo que es las librerías CCC, Community Chart Component, y también se incorporan nuevas posibilidades para conectar a diferentes tipos de fuentes de datos. De tal forma que podemos llegar a tener cuadros de mando como este que estáis viendo aquí en pantalla. Bueno, pues bastante bonito, ¿no? Relacionado con lo que hemos visto y con lo que es la evolución de la comunidad, hemos dicho que inicialmente había dos plugins disponibles, que son estos que vemos aquí, y actualmente tenemos todos estos de aquí, y seguramente algunos se me haya podido escapar. La mayoría, bueno, pues son aportaciones de Web Details, es una empresa de Portugal, y que colabora bastante con Pentaho. Bien, ahora vamos a pasar a ver un poco lo que son las novedades de Pentaho. Como he comentado antes, el principal cambio está en lo que es la consola de usuario. Bien, entonces, lo que ha tratado es de organizar mejor los diferentes elementos. Ha creado, por así decirlo, perspectivas. Si vamos a la aplicación. Un segundito. Cuando el usuario accede, bueno, pues siempre se muestra lo que es el home del usuario, por así decirlo, como si fuera lo que es el escritorio, ¿no? Bien, las perspectivas aparecen disponibles o están disponibles a través de este selector que vemos aquí en la parte superior izquierda. Entonces, bueno, pues tenemos una perspectiva para ver lo que es el repositorio, donde están los diferentes informes, cuadros de mando, etcétera. Aparece también lo que es una perspectiva para ver los elementos abiertos, que ahora mismo no tengo ningún elemento abierto. Otra perspectiva para lo que es el marketplace, la administración, etcétera. Vamos a ir viendo un poco cada una de ellas, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a lo que es el repositorio de soluciones, es decir, donde están almacenados los informes, los metadatos, todo eso ha cambiado por completo. Porque hasta la versión esta que estamos presentando, todo eso se mantenía o bien en sistema de archivos o se mantenía en base de datos. Ahora, Pentaho está utilizando Jackrabbit de Apache
con lo cual, bueno, pues está dando pues mayor, por así decirlo, a la herramienta empaque, ¿no? Es decir, relacionado con el repositorio de ficheros, pues lógicamente esto hace que cambie lo que es el planteamiento de trabajar como desarrolladores con la herramienta. Es decir, ahora, bueno, pues la subida de ficheros y demás que podíamos hacer directamente conectándonos al host, pues ya la consola de usuario nos da la posibilidad de hacerlo directamente. Entonces, por ejemplo, si vamos a lo que es el visor de ficheros, vemos que lo que antes aparecía, no sé si recordáis la imagen que estábamos viendo antes, en la parte de la izquierda, lo que es la estructura, bueno, pues ahora aparece con este aspecto de aquí. Los directorios en la parte izquierda, en la parte central los ficheros, que lógicamente, bueno, pues aparecen visibles cuando se selecciona un directorio en concreto, y en la parte de la derecha lo que son las acciones que podemos llevar a cabo bien con los directorios o bien con los ficheros. Destacar una cosa importante y una novedad de la versión 5. Actualmente, con esta versión podemos tener espacios de usuario, de tal manera que, bueno, pues en la parte pública, por así decirlo, tengamos lo que es la estructura lógica para la organización, es decir, cómo queremos estructurar esto, pues a lo mejor en base a áreas de la organización, recursos humanos, financiero, y dentro de cada una de esas áreas o cada uno de esos directorios principales, pues recoger lo que son los informes, tablas dinámicas, cuadros de mando. Y los espacios de usuario es algo que la verdad es que, bueno, pues se demandaba bastante. Es decir, oye, que los usuarios pudieran tener su propio espacio para poder crear sus propios informes, dejarlos ahí disponibles y demás, sin necesidad, pues lógicamente de ensuciar, por así decirlo, lo que es la parte pública, es un valor bastante interesante. Bien, para bueno, pues lanzar informes y tablas dinámicas, por ejemplo, no hace falta nada más que hacer doble clic en el elemento. Si os dais cuenta, ahora me ha abierto lo que es la perspectiva de elementos abiertos, me organiza los elementos en pestañas, es decir, que si, por ejemplo, abrimos otro elemento visual, ¿de acuerdo? Organiza los elementos en pestañas. Y volviendo a lo que es el visor de ficheros, bueno, pues en la parte de la derecha, que es donde tenemos las acciones, algunas de estas acciones ya venían, lógicamente, en las versiones previas, y sí que nos da la posibilidad, que antes no lo ofrecía, la posibilidad de cortar, copiar informes, moverlos, ¿vale? Renombrarlos. Eso no permitía hacer hasta ahora. Otra de las cosas importantes que trae esta nueva versión es que nos da la posibilidad de marcar aquellos elementos que más nos interesan como favoritos, ¿vale? De tal forma que, oye, si tenemos 40 o 50 informes, pues accedamos directamente a los informes que consultamos con más frecuencia. Los elementos, los favoritos, bueno, pues aparte aparecen aquí en lo que es el home del usuario y, bueno, pues también tenemos un área para mostrar lo que son los elementos que han sido recientemente abiertos. ¿Vale? No dejan de ser mejoras para el usuario bastante significativas. Bien, otro de los cambios que ha habido, bueno, pues la consola de administración, que comenté que en la versión 2.0 la sacaron fuera, ahora en esta versión la han vuelto a meter. Es decir, la administración se hace dentro de la consola de usuario, siempre que se acceda con un usuario con esos privilegios. Entonces, si vamos a la perspectiva de administración, podemos gestionar los usuarios y roles siempre y cuando Pentaho no esté integrado con un pues servicio tercero, como por ejemplo un LDAP o cualquier otro sistema. Bien, además, bueno, pues se pueden establecer las configuraciones, ¿vale? Para envío de emails. Y bueno, estos son acciones para mantener más o menos limpio lo que es el repositorio de soluciones. Bien, otro de los cambios es la gestión de las fuentes de datos. En versiones previas a esta, Pentaho, bueno, pues
puso a nuestra disposición lo que denominaba Agile BI, que es básicamente la posibilidad que ofrece a los usuarios para, de manera puntual, explorar la información con Pentaho. Esto, bueno, pues se hacía mediante un asistente en el cual pues, aparecían diferentes opciones, como por ejemplo CSV o lanzar una consulta determinada a una base de datos, etc. Bien, además de este tipo de fuentes de datos y por el nuevo planteamiento del repositorio de soluciones, lo que son las conexiones que antes se definían en la consola de administración se realizan también aquí, es decir, son considerados como data source. Es decir, las conexiones JDBC son conexiones a nuestro data warehouse. Además, lo que es el poner a disposición los metadatos o integrarlos dentro de lo que es el entorno, pues también se hace a través de esta ventana de administración. Es decir, los metadatos, para aquellos que conozcáis Pentaho, los metadatos para análisis OLAP o metadatos para reporting se incorporan a través de esta ventana de aquí. Lógicamente, seguimos teniendo a disposición lo que es el Marketplace, que comenté anteriormente. A ver si carga. Aparecen pues, gran variedad de plugins disponibles para o bien ser integrados dentro de la herramienta o bien actualizados. Y destacar que, bueno, pues, por ejemplo, tenemos lo que son los paquetes de idioma para incorporarlos dentro de lo que es la plataforma. Otra de las novedades es que, bueno, pues por fin tenemos documentación aquí. ¿Vale? Bueno, Pentaho tiene el Infocenter, tiene la wiki, también pone a disposición pues, los foros de la comunidad que tienen bastante actividad, pero bueno, aquí pues también se está incorporando documentación en relación a la instalación, puesta en marcha, etcétera. Bien, y hasta aquí un poco, bueno, pues lo que son las novedades de Pentaho como tal. Ahora voy a mostraros un par de plugins que, bueno, pues complementan a la solución por defecto. Que son, por ejemplo, pues el vTable, ¿vale? O el Pivot4J. No sé si sabéis que JPivot, que es el Visual Lab que trae consigo la versión Community, está discontinuado. Entonces, bueno, pues por ello la comunidad ha desarrollado estos componentes para poder analizar la información de manera analítica. Entonces, bueno, son bastante sencillos. Nos permiten, bueno, pues lógicamente nos tenemos que conectar al establecer lo que es el origen, establecemos pues, la medida que queremos analizar, luego un poco lo que es la dimensión, y es bastante sencillo, bastante intuitivo de utilizar. Ahora se pueden incorporar pues, ¿vale? Nuevos elementos o nuevas métricas. Lógicamente se pueden establecer filtrados. ¿Vale? Bastante intuitivo. Otro de los elementos, bueno, pues es, por ejemplo, el Pivot4J. Igualmente, establecemos la conexión a lo que es el origen. Aquí tenemos lo que es la estructura del cubo y aquí en la parte de abajo, en la parte inferior, lo que es la estructura pivotante. Entonces, bueno, pues fácilmente podemos ir elaborando pues, lo que son informes, ¿no? Analíticos. Bien, ya por terminar, todo esto lo hemos estado ya viendo en la herramienta, sí comentar el plugin que aparece en la parte inferior, que me parece interesante comentarlo porque es un ejemplo de integración, ¿vale? Entre dos herramientas. Alfresco, que es un gestor documental, y en este caso Pentaho. Este plugin lo que permite es, si tenemos un Alfresco en nuestra organización,
establecer la conexión al fresco y automáticamente lo que hace es generar un datamar recogiendo información del fresco para proporcionarnos métricas sobre el uso de ese gestor documental, ¿vale? Bastante interesante. Y ya con esta diapositiva termino, pues comentar también algunas novedades de Pentaho Data Integration, como son la posibilidad, para aquellos que conozcáis la herramienta, de ejecutar trabajos desde una transformación para poder hacer pues, bucles. La verdad es que es un valor añadido bastante interesante. Luego presenta una previsualización de datos mejorada y unas métricas de timing también bastante detalladas. En la parte inferior pues, se puede ver un ejemplo de lo que ofrece la nueva versión. Y bueno, como viene siendo habitual, pues también nuevos pasos para integrar pues, con otras fuentes, como por ejemplo OpenRP. También pues, se ha ampliado la integración con otras fuentes NoSQL, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y hasta aquí un poco pues, las novedades de Pentaho. No sé si tenéis alguna pregunta. Dejamos las preguntas para el final. ¿Al final? Sí, vale. Casi mejor, porque vamos un poco... Vale. Bueno, muchas gracias, Raúl. Bueno, ahora, como habéis visto en la diapositiva, volviendo para atrás, una de las cosas que tiene un proyecto de Business Intelligence es a la hora de hacer procesos de extracción de datos y transformación. Y de eso va a hablar nuestro compañero Eduardo Fernández, que es un experto en temas de ETLs. Y en este caso va a utilizar Talent, que es una herramienta open source que podéis descargaros todos gratuitamente y que la verdad ofrece muchos componentes para integrarlo con cualquier tipo de fuente de datos, etcétera, que ya nos lo explicará Eduardo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me llamo Eduardo Fernández y llevo varios años trabajando en la empresa Strategy, sobre todo realizando procesos para integración de datos. Y hoy os vamos a hablar de herramientas ETL y en concreto de la herramienta Talent Open Studio Data Integration. Os voy a contar un poquito qué son las herramientas ETL y una pequeña introducción para luego pues, abrir la herramienta y hacer un pequeño proceso para ver lo fácil que es utilizar este tipo de herramientas. Bueno, pues desde la segunda generación de computadores, debido a la complejidad de los sistemas, pues las herramientas de integración de datos son un punto muy importante, son cada vez más importantes dentro de un equipo de IT. ¿Vale? Las nuevas necesidades de negocio y la complejidad de los sistemas, debido a la introducción de nuevas aplicaciones como ERPs o CRMs o con Internet como las redes sociales o las herramientas de comercio electrónico, pues ¿se ve bien? Hacen que la información proceda de diferentes fuentes, tanto dentro como fuera de la organización, y entonces hacen la necesidad de utilizar herramientas de integración de datos para unificar todas estas fuentes. ¿Vale? Las necesidades operativas actuales, con unas necesidades de tiempo real y con la implementación de nuevos sistemas de negocio, pues también nos advierten de la necesidad de la utilización de este tipo de herramientas para que todos los elementos de la organización hablen un lenguaje común, el lenguaje del negocio. ¿Vale? Entonces, vamos ya al grano. ¿Qué es una herramienta ETL? Pues bueno, si vamos a la Wikipedia, la definición que nos hace es que una ETL son las siglas en inglés de extraer, transformar y cargar. Es el proceso que permite a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos, limpiarlos y cargarlos en otra base de datos, data mart o data warehouse, para analizar en otro sistema operacional para apoyar un proceso de negocio. ¿Vale? Esta es la definición que nos da la Wikipedia sobre las herramientas ETL. Entonces, ¿un proceso ETL en qué consiste? Pues consiste básicamente en obtener la información de un lugar, realizar una serie de transformaciones con esta información y cargarla en otro origen, o sea, en otro destino. ¿Vale? Las tres partes principales de un proceso ETL es la fase de extracción, donde se obtienen los datos desde uno o diferentes sistemas de origen, ¿vale?
Las estructuras, el objetivo de las ETLs es homogeneizar estas estructuras y realizar una correcta validación de los datos y preparar estos datos para el procesamiento posterior, ¿vale? La siguiente fase es la transformación de estos datos, que vamos a realizar una serie de procesos y transformaciones sobre estos datos mediante la aplicación de ciertas reglas de negocio. Las acciones comunes o las operaciones más habituales que se realizan sobre estos datos es el filtrado de las columnas, es decir, seleccionar unas columnas que nos interesan eliminando otras columnas del flujo, normalización y desnormalización de los datos, mapeo de valores, codificación de valores, aplicar validaciones sobre los datos, de forma que cotejemos los correctos tipos, que no haya nulos, etcétera. Y también, una cosa muy importante, es realizar cálculos intermedios para obtener KPIs o indicadores a partir de los datos iniciales. Una vez que nos hemos traído los datos, los hemos preparado y los hemos procesado, la última fase consiste en la carga de estos datos en una base de destino, en una base de datos final. Puede ser una base de datos o puede ser otro tipo de soporte informático, ¿vale? Ficheros Excel, un sistema ERP, múltiples destinos. Igual que podemos leer la información desde diferentes orígenes, la podemos escribir en diferentes orígenes. La estrategia de volcado puede seguir diferentes formas, ¿vale? Podemos volcar toda la información directamente, podemos hacer escrituras selectivas, podemos hacer escrituras temporales, se puede volcar la información utilizando diferentes estrategias. Entonces, en el mercado existen diferentes herramientas ETL. Hoy de la que vamos a hablar es Talend, ¿vale? Entonces, Talend está basado en un entorno gráfico open source denominado Talend Open Studio. Es un entorno gráfico para el desarrollo, la creación y el volcado de estos procesos ETL. Está basado en un IDE Eclipse, para todos aquellos que lo conozcan, pues es una herramienta muy potente de desarrollo, ¿vale? Que facilita enormemente las labores de programación de procesos y de aplicaciones. Talend cuenta con más de 600 componentes preconfigurados que podemos utilizar en nuestros procesos. Lo podemos añadir a nuestros trabajos y mediante flujos los podemos utilizar para crear complejos trabajos o simplemente sencillas tareas. En realidad, Talend por debajo lo que es un generador de código Java. Lo que Talend consiste en una herramienta visual, drag and drop, arrastramos elementos y lo que hace la herramienta por debajo es generar su propio código Java, ¿vale? Que podemos leer y podemos analizar. Y la herramienta, el funcionamiento de la herramienta se basa en jobs o trabajos, que es la unidad básica de funcionamiento, y que son unos componentes, son atómicos, tienen un funcionamiento atómico, tienen un inicio y tienen un final. Y es ahí, en estos trabajos, en estos jobs, donde vamos a elaborar todas nuestras tareas y nuestros procesos. El ecosistema de Talend, además de la herramienta de integración de datos que vamos a ver hoy, Data Integration, tiene otra serie de herramientas relacionadas que han ido surgiendo con el avance de las tecnologías. Es decir, aparte de la herramienta de integración de datos, que luego os enseñaré, tiene otros componentes para tratar con MDM, para elaborar trabajos utilizando tecnologías de Big Data, para utilizar flujos de tipo USB, etc. Hay dos tipos de distribuciones para esta herramienta. Hay una distribución community o gratuita y hay otra distribución enterprise, que más adelante veremos las diferencias principales entre estas dos herramientas. Y el resultado final de un proceso de Talend, ¿qué va a ser? Pues va a ser un paquete con unas librerías Java y con un script que podemos ejecutar desde cualquier plataforma. Al ser Java, es multiplataforma, entonces se puede ejecutar en cualquier máquina que tenga instalada una Java Virtual Machine, ¿vale? También otro tipo de resultado final es un paquete WAR que podemos desplegar en un servidor Tomcat y llamar como un servicio web típico.
Los casos de usos comunes para Talent o para otro tipo de herramientas ETL, ¿cuáles son? Pues migración de datos. Queremos mover unos datos desde un destino a un final, desde una base de datos a otra base de datos, o de una base de datos a otros ficheros, dentro de la misma red local o entre diferentes redes, o repartir la información. Otro uso común es el intercambio de ficheros entre sistemas. Aunque parezca mentira, pues las grandes compañías todavía siguen manteniendo información valiosa en ficheros planos y estos ficheros pues, tienen que ser tratados, almacenados y movidos entre diferentes sistemas. Bueno, pues Talent nos puede ayudar a realizar este tipo de operaciones. Y otro caso de uso común es la sincronización de datos. Normalmente en los sistemas existen diferentes aplicaciones que contienen información. Por ejemplo, tenemos un ERP, un CRM, aplicaciones administrativas, aplicaciones financieras que pueden contener información replicada, por ejemplo, de clientes. Bueno, pues cada vez que se hace una actualización, para mantener la calidad de los datos haría falta actualizar esa información en todos estos elementos del sistema. Bueno, pues Talent puede ayudar a hacer este tipo de operaciones de una forma transparente para los administradores de sistemas. La versión Community versus la versión Enterprise. Bueno, pues las diferencias principales entre estas dos herramientas es que la versión Enterprise es una versión de pago, hay que pagar por ella, hay que pagar una licencia, se paga por usuario y por año. Entonces, no ofrece ventajas a la hora de elaborar los trabajos, porque el rango de componentes que nos ofrecen es el mismo. O sea, los mismos componentes podemos encontrar en la versión Community y en la versión Enterprise. Las ventajas que nos ofrecen están orientadas a facilitar las labores de desarrollo y el trabajo colaborativo en equipo. ¿Vale? La versión Enterprise nos ofrece herramientas para trabajar en grandes equipos de trabajo y poder elaborar el trabajo en paralelo con el control de versiones, control de actualizaciones, bloqueo de ficheros, etc. Como un típico SVN, pero aplicado a esta herramienta. También nos ofrece facilidades para analizar el flujo que va pasando a través de los componentes y para ayudarnos en la depuración de los procesos. También posee una exportación avanzada de la documentación, un poco mejor que la que nos puede ofrecer la versión Community. La exportación avanzada de la documentación me refiero a la documentación, pues cuando haces un proceso se puede exportar documentación relacionada con ese proceso donde nos informe sobre las librerías, los métodos y las clases que tienen los procesos que hemos generado. Y por último, el soporte profesional, claro, que nos ofrece la marca Talent, ¿vale? Que bueno, pues está disponible para solucionar cualquier problema que pueda surgir, como cualquier otra herramienta de pago. Aparte de Talent, otra de las grandes herramientas que existen en el mercado, mi compañero les ha comentado antes, herramientas gratuitas, es Kettle, ¿vale? También conocida como Pentaho Data Integration. Habitualmente, tradicionalmente, ha venido integrada dentro de la suite Pentaho, pero también puede funcionar como una herramienta standalone. Es un entorno de desarrollo igual que Talent, en escritorio, Spoon. Está basado en Java también, similar a Talent. El desarrollo es súper ágil y súper rápido, es muy fácil de utilizar para cualquier persona, novato o experto. El resultado final, en vez de ficheros Java, son unos ficheros XML que luego son interpretados por el propio núcleo de Kettle. Y está basado en los conceptos, en este caso, no solo de trabajo, sino de transformaciones. Los trabajos son para realizar operaciones de más alto nivel y las transformaciones son para realizar operaciones de más bajo nivel. ¿Vale? Este es el aspecto de la herramienta Kettle. ¿Vale? La puedo enseñar. ¿Vale? Aquí están los componentes. Estos son los flujos de datos que podemos definir entre ellos. Aquí tenemos una paleta de componentes. ¿Veis? Como hay gran cantidad de componentes que podemos utilizar y podemos ir arrastrando. ¿Vale? Está basado en el mismo concepto, drag and drop. ¿Vale? Es una herramienta súper sencilla de utilizar. ¿Vale? Pero bueno, os lo muestro como ejemplo, pero hoy hemos venido a hablar de mi libro. Y como son las dos herramientas más importantes que hay, bueno, pues hay que decir las diferencias que hay entre ellas, ¿vale?
El funcionamiento, bueno, os he explicado ya. Talend es un generador de código Java y Kettle es un intérprete. Interpreta los ficheros XML. Talend, la curva de aprendizaje es más empinada y Kettle es mucho más sencillo de utilizar al principio. Los esquemas, la definición de esquemas. Talend requiere de la definición de esquemas por defecto y Kettle da más libertad en este aspecto. La documentación de apoyo es abundante en las dos herramientas, con gran apoyo de la comunidad, foros y wikis. Hay más componentes en Talend que en Kettle. La velocidad de proceso es más o menos pareja. Al ser Talend, al obtener como producto un bytecode, o sea, es el Java compilado, pues a lo mejor es más rápido directamente que tener que interpretarlo por el núcleo de Kettle. Y las plataformas, Talend viene incluido por defecto en las plataformas Spago BI y Jasper Server, y Kettle viene incluido en la plataforma Pentaho por defecto, aunque las dos herramientas pueden ser utilizadas por separado. Vale. Entonces, esta es la herramienta Talend. Como veis, es un entorno Eclipse. Para todos aquellos que hayáis utilizado Eclipse, veréis las similitudes. Todo por pestañas. Las pestañas se pueden mover de un lado a otro. ¿Vale? Todo muy flexible. Las pestañas se pueden minimizar. Las partes más importantes de Talend. A la izquierda tenemos el repositorio, donde tenemos nuestros trabajos, nuestros contextos de variables y nuestros metadatos definidos. ¿Vale? Los trabajos son pues, los procesos que nosotros definimos. Los contextos, ¿qué son? Los contextos son conjuntos de variables que podemos definir y que luego podemos reutilizar dentro del código. Son como variables de entorno que nos facilitan las tareas de configuración de los procesos. Por ejemplo, conexiones a base de datos, pues no tenemos que estar configurando la base de datos todo el rato. Las configuramos una vez, utilizamos estas variables de contexto y no tenemos que hacer el trabajo dos veces. Otra cosa importante es que las variables de contexto las podemos asignar a diferentes entornos de trabajo. Producción, desarrollo, como queramos. Aquí podemos crear un nuevo contexto, ¿vale? Y luego, a la hora de ejecutar, podemos cambiar el contexto que queremos utilizar. Así, cuando estamos en desarrollo, podemos utilizar el contexto de desarrollo con unos valores diferentes y cuando estamos en producción, podemos utilizar el contexto de producción directamente sin tener que hacer cambios directos. Aquí, en la parte central, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el área de trabajo donde podemos arrastrar nuestros componentes. ¿Vale? No os he hablado de los metadatos, que es una parte muy importante de Talend. ¿Vale? Los metadatos, ¿qué son? Son como plantillas de elementos. Plantillas que podemos definir, se quedan almacenadas en este repositorio y luego podemos utilizar de forma generalizada y arrastrando los elementos. Por ejemplo, aquí hemos creado metadatos para conexiones a base de datos. Ya tenemos aquí creada la conexión a la base de datos. ¿Vale? Hemos definido los datos de conexión. ¿Vale? Se queda aquí guardado el metadato y si queremos hacer algo luego con este metadato, ¿qué hacemos? Arrastramos. ¿Vale? Y a la hora de arrastrar, él sabe que es una conexión MySQL y nos proporciona las operaciones disponibles que hay para ese tipo de metadato. ¿Vale? Y entonces ahí nos pondría ya el elemento configurado, ¿vale? Con los datos de conexión que hemos utilizado. Más tipos de metadatos que hay. Podemos definir metadatos para distintas cosas. Para ficheros, podemos definir metadatos para ficheros Excel, para ficheros XML, para ficheros planos. Y lo mismo que he hecho yo con la conexión de base de datos, podemos hacer con este tipo de ficheros. ¿Vale? Entonces, la ETL que teníamos preparada, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Va a leer de una tabla donde tengo he introducido unos códigos de usuario de Facebook, ¿vale? He buscado los códigos, hay herramientas en Internet que introduciendo un nombre nos determina el código que tiene ese nombre en Facebook, ¿vale? Y he introducido este código en una tabla. Este nombre se lo he puesto yo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mediante la ayuda de Talend y utilizando la API de Facebook, nos vamos a traer información sobre estos usuarios, en concreto sobre el número de likes y sobre el número de personas que están hablando en ese momento. Y a la vez que va a rellenar la tabla,
superior, la tabla de histórico, nos va a rellenar, nos va a actualizar la información que hay en la tabla donde están los identificadores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pinchando en este elemento, esto tampoco os lo he contado porque voy con prisas, en la parte baja tenemos la parte donde podemos controlar los componentes que vamos incluyendo en el proceso, ¿vale? Entonces, pinchando sobre un elemento, en la pestaña de componente, aquí vemos toda la información relacionada con este elemento. Aquí abajo se puede ver la query que se va a ejecutar. Esta query la vamos a pasar a un trabajo. Como veis, dentro de un propio trabajo podemos incluir otros trabajos. De esta forma se pueden hacer más complejos los flujos de datos, ¿vale? Y aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Pues tengo un trabajo preparado que va a invocar a la API de Facebook y se va a traer los datos relacionados con el usuario de la ID que le hemos pasado, ¿vale? Entonces, aquí esta ETL la tenía incompleta, entonces la vamos a completar fácilmente. Tenemos que meter una conexión a la base de datos, ¿vale? Y ¿qué vamos a hacer? Escribir a las bases de datos de destino. No, esto no es así. A la hora de definir los metadatos, también podemos recibir el esquema de esa base de datos. Entonces, aquí, además de la conexión, tenemos disponibles las tablas asociadas a esa conexión. Entonces, si las arrastramos, ya las tenemos aquí. Como veis, es súper fácil de utilizar. Vamos a insertar en una tabla y actualizar en otra. Dando con el botón derecho, podemos definir el flujo que queremos llevar de un sitio a otro. Y aquí abajo, además de la pestaña de componentes, en la parte baja, tenemos una pestaña donde se puede proceder a la ejecución de los trabajos. Entonces, si ejecutamos la transformación, pues no funciona. La ejecutamos de nuevo y ya ha terminado correctamente. Aquí en la consola podemos ver las trazas y las cosas que ha hecho. Entonces, si volvemos a la anterior, a la base de datos, hacemos una ejecución, ¿vale? Vemos que nos ha traído, para cada uno de los IDs que le hemos identificado, nos ha traído el número de likes, las personas que están hablando sobre ese usuario en ese momento y nos ha completado la información que ha podido traer desde la API de Google, de Facebook. La API de Facebook ya está muy restringida y no es como antes, que no se puede traer mucha información realmente. Pero bueno, nos ha metido información sobre la fotografía asociada a ese usuario, sobre el sitio y nos ha actualizado la información del usuario. Y bueno, en tan poco tiempo es lo más que he podido hacer. Muchas gracias por vuestra atención.
Bueno, la verdad es que hacer una ETL en directo con todo el mundo, pues yo he pasado por esa parte, estar aquí hablando en público y te da un poco al final no hacer las cosas medianamente como tienen que salir, ¿no? Es el fallo del directo, pero bueno, la verdad es que nos ha quedado bastante claro que haciendo ETLs con Talend podemos hacer cualquier tipo de conexión a bases de datos y procesar estos datos. Es lo más importante al final en un proyecto de Business Intelligence, el poder limpiarlos, el poder normalizarlos con otro tipo de orígenes de datos, etc. Ahora vamos a pasar con Nadia a ver cómo presentar esta información, porque no solamente tenemos que procesarla, sino que en algún momento tenemos que presentársela a la gente. Y esta gente, pues muchas veces, pues quieras o no, todo entra por los ojos, y si no hacemos que un usuario que tiene prisa vea un indicador y en ese momento sepa qué se está diciendo de él y qué mensaje transmitirle, pues al final un proyecto de Business Intelligence puede fracasar por eso. Entonces ahora con Nadia vamos a ver cómo mejorar en nuestra visualización de datos y pequeños trucos para todos aquellos que nos dediquemos a esto del Business Intelligence. Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Las preguntas, ¿eh? No, está bien, gracias. Me quedó una duda sobre el último movimiento en el programa. Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos. Soy Nadia, diseñadora de comunicaciones visuales. Trabajo haciendo presentaciones visuales para distintos sectores. Para la analítica web hago desarrollos, visualización de datos. Para el diseño también hago diseño editorial y ahí trabajo en la parte de lo que es edición de publicaciones. Trabajo en una agencia publicitaria, en IMP Comunicación, como directora de arte y Data Visualization Manager en Manju Group, que es una empresa de estrategias de negocios online. Y ojalá que les pueda aportar en algo lo que es mi experiencia un poco en el tema de visualización de datos. Mi objetivo ahora, en este momento, es poner un poco una mirada no técnica ni siquiera en herramientas, pero de alguna manera, después que ustedes, en las herramientas que ustedes trabajen, pues que les sirva. Ojalá que ese es el objetivo. El enfoque es preparar datos para consumo humano. Para nosotros es el objetivo de que una comunicación llegue. Y el tema es que se pueda digerir, de que se pueda consumir. Y ahí viene el tema. Una de las cosas o uno de los aspectos más interesantes cuando uno empieza a preparar presentaciones para seres humanos, que para nosotros mismos, es ser conscientes de que hay limitaciones. Y aun cuando hay una cantidad, a ver si estoy haciendo bien aquí, una ingente volumen de datos que constantemente se generan, los datos no descansan, y la evolución de la tecnología es impresionante. Podríamos tener hasta la idea de que no hay límites para poder presentar, para poder conocer, pero realmente pasa el tiempo y una generación tras otra se asombra de lo que la generación anterior ignora. Así que la próxima generación, tal vez cuando nos mire a nosotros, se va a sorprender también de cuántas cosas no sabemos. Y una de las cosas interesantes es saber eso, tenemos límites. ¿Y cómo los gestionamos? ¿Cómo gestionamos la incertidumbre? La continua atención que tenemos para saber cosas nos viene perfecto la visualización de datos porque nos ayuda a, de alguna manera, no toda, pero sí poder hacer visible algunas cosas que no vemos con los datos a simple vista. La memoria, los límites de la memoria. A veces podemos creer que la memoria es como una foto, una fotografía que se va distinguiendo y perdiendo en el tiempo. No sé si tienen esa idea ustedes en la cabeza cuando piensan en la memoria. Pero la memoria es una de las cosas más tramposas que podemos tener, muy engañosa, porque en realidad no es una foto, no se comporta como una foto. Es una recopilación de sucesos que los vamos recreando continuamente. Y la mente va armando, rescatando y los va acomodando de acuerdo a nuestros intereses y en especial que nos beneficien. Así que de precisión, pues estamos un poco lejos de la precisión. Y la visión, los límites de la visión, tenemos límites
creemos que abrimos los ojos y vemos todo. Y podemos creer también que nuestra visión podría asemejarse a lo que es una cámara de vídeo con mucha resolución y que captamos todo. Pero sin embargo, cuando estamos viendo, lo que estamos haciendo es construir cosas y vamos incorporando realmente lo que vamos asociando de cosas que sabemos. ¿Les pasa a ustedes que cuando vamos aprendiendo, vamos sabiendo más cosas, vemos más cosas? Vemos lo que nos interesa. El cerebro se comporta así. Se comporta de esa manera y también a veces se excede un poquito y hace lo que le llamamos inferencias. Con muy poquita información, nuestro cerebro completa figuras, rellena espacios, trabaja y le agrega información de acuerdo a lo que le interesa. Por lo tanto, lo que está haciendo son conjeturas sobre lo que ve. Y si pensamos en estos límites, hay muchos más, no sé cuánta precisión podemos tener en nuestros cerebros. Realmente es interesante que si nos aproximamos de esta manera, porque cuando vamos a presentar una visualización de datos, tenemos que tener en cuenta que nosotros no estamos presentando a ordenadores. Perdón, voy a ir por mi botella de agua, que se me olvidó. No me hagas pensar es una frase que usamos mucho en lo que es el diseño de usabilidad. Y cuando la usamos, no estamos pensando en reducir las capacidades cognitivas del cerebro. No estamos pensando en la pereza per se. Estamos pensando en que si estamos haciendo una presentación de datos, lo que tenemos que evitar es agregar elementos que interfieran entre el conocimiento que queremos transmitir, entre los datos y el objetivo, la persona destinatario. ¿Cómo podemos lograr cómo podemos hacer que no nos detengamos en cosas que no es justamente el dato en el que nosotros vamos a detenernos o queremos conseguir un insight? Con la automatización. Cuando ustedes van conduciendo, si tuvieran que interpretar cada una de las señales o detenerse para identificar los colores o el significado de cualquiera de las señales que están en las vías, pues tendríamos bastante más problemas para conducir. Sin embargo, las vemos y desaparecen. La señalética es una de las disciplinas que están muy asociadas o más cercanas a lo que es la visualización de datos, porque permite que automaticemos y sinteticemos información muy rápida y nos dediquemos a conducir. Seleccionar. Cuando trabajamos en visualización de datos es muy difícil esta parte porque hay tanto para representar, pero no todo es relevante, no todo es importante. Tendríamos que subordinar el objetivo para poder elegir cosas que realmente a nuestro destinatario le sirvan. Bueno, cuando vamos buscando en qué nos podemos apoyar para hacer llegar más rápido todavía la información, son las convenciones. Todos los canales tienen convenciones, ya sea impreso, ya sea online, radiales. Todos los canales tienen convenciones y nos pueden servir para que lleguen más rápido. Las marcas tienen colores, los hábitos ciudadanos, países, hay convenciones que por supuesto que podemos innovar y que no es que es obligatorio rígido utilizar las convenciones. Por supuesto, ahí está la libertad, pero lo importante es tener un criterio por qué lo vamos a hacer. Y, por supuesto, tener claro que nuestra presentación busque una estructura que tenga una coherencia, de manera que podamos hacer llegar al destinatario de una forma lógica y sencilla al insight, que es al final el beneficio. ¿Para qué nos vamos a detener en una visualización? Cuando ustedes o todos, cuando miramos algo, enseguida estamos buscando un beneficio. Puede ser una gratificación, puede ser una información, pero siempre buscamos un beneficio. De otra manera no nos interesa y pasamos la página o cambiamos de web o directamente ya miramos otra cosa. No me hagas pensar. Y tampoco es cuestión de gustos. La visualización de datos no es cuestión de gustos, es muchísimo más. Hay más criterios racionales. El me gusta y no me gusta
es un criterio pasional que limita mucho a los gustos personales. Y cuando presentamos algo, no estamos pensando en que me tenga que satisfacer a mí o a alguna persona especial. Eso es muy limitado. Para ello hay un montón de otros criterios que son racionales y tenemos que tratar de convertir esos gustos en criterios racionales, como por ejemplo, ¿a qué tipo de público nos estamos dirigiendo? ¿Es un público que le podemos hablar en qué lenguaje, en qué tono, en qué idioma? ¿A quién le estamos presentando? No es lo mismo una visualización, una infografía para España que para Japón o para América. No es lo mismo. Son otros tonos, otros colores, otro lenguaje. Hay otros énfasis. Cada soporte tiene sus posibilidades y sus limitaciones. Aprovechar todo lo que podamos, pero tenemos que tener en cuenta para qué soporte vamos a hacer. Fíjense que todavía no hemos empezado a hablar de una visualización o trabajar en una y ya hay criterios o pasos previos que nos preparan para que podamos tomar decisiones. Bueno, podríamos hablar de los elementos como muy conocidos, ¿no? Tipografía, color, tamaño, intensidad. Cada una de estas piezas tienen atributos semánticos, tienen información extra que añaden o quitan, estorban, dan énfasis, nos mejoran o directamente enceguecen a la persona que la está mirando. Las selecciones de cada uno de estos elementos tiene su criterio también. La jerarquía. Es importante que tengamos en cuenta el tema de la jerarquía de cada uno de los elementos. ¿Algo que le molesta? Es importante que si van a hacer una visualización de datos, si no tienen buena ortografía, pues nos podemos cargar una infografía solamente por una letra. Tengo muchos ejemplos y anécdotas de ese tema. La jerarquía es ordenar elementos en una pieza de manera que podamos ayudar a la navegación, la mirada del destinatario y pueda llegar por donde nosotros queremos. Contexto. ¿Dónde está el público al que yo voy a llegar? ¿Tiene alguna discapacidad visual? ¿Tiene algún elemento extra como poco tiempo, el que yo tenga que tener en cuenta? Estoy haciendo un dashboard, necesito valorar dónde va a haber esa visualización o dónde la va a utilizar para que también lo tenga en cuenta en mis elementos cuando voy a tomar mis decisiones. El contraste. Ninguna historia se crea sin diferencias. O sea, las diferencias hacen, lo que llama la atención hace que podamos tener una narración. ¿Cuáles son los elementos que vamos a destacar por sobre el resto para que nosotros podamos contar una historia? Y la precisión no es lo mismo hacer una infografía donde vamos a contar o narrar una historia o un reporting donde vamos a estar contando datos directos que van a ser necesarios para un análisis que, por ejemplo, un bosquejo de un mapa de un metro, que no necesitamos que sea preciso para que pueda lograr su objetivo, que es comunicar. ¿Qué grado de precisión necesito? Aquí ya, para las personas que no son técnicas, esto es imprescindible, conocer los datos, porque nos va a ayudar a que podamos tomar decisiones correctas sobre los gráficos que vamos a utilizar para poder representarlos. ¿Es una serie de tiempo? ¿Estamos reflejando una tendencia? ¿Necesitamos destacar una jerarquía? ¿Qué tipo de jerarquías? ¿Cuántas dimensiones tienen? En este momento, una de las complejidades más grandes en el Big Data no es tanto el volumen, sino el cruce de las variables. ¿Cómo las vamos a representar? Sus relaciones y qué tipo, si son discretos o continuos, si podemos reflejar valores categóricos o no, pues son todos, conocer esos datos es imprescindible para que no nos equivoquemos y no estemos reflejando información errónea. Aquí, en la web hay muchísimas. La verdad que cuando estaba tratando de organizar el material,
Ya ahí es tan ingente la cantidad de visualizaciones y lo que a mí me parece que es lo que está faltando más que visualizaciones son criterios. Porque por ahí hay muchísimas visualizaciones que se las menciona como dashboard y son muy bonitos, pero realmente la funcionalidad de un dashboard no las cumplen. Entonces, por eso he enfocado un poco más en lo que es criterios que en lo que es o las piezas finales en sí. Porque cada objetivo, cada mensaje tiene una necesidad de comunicación muy concreta y me parece más importante el poder tener claros los criterios. En este caso, este gráfico radar está tratando de reflejar las habilidades y competencias de una serie de personas y bueno, cada vez se está utilizando más. Y otra cosita, cuando vamos a representar un dato, no hay una sola respuesta. En diseño hay muchas respuestas, unas más apropiadas que otras. Claro, cuando estamos hablando en estadística o matemática, es verdad que algún gráfico va a reflejar mucho más el atributo que yo quiero que tiene ese dato y yo tengo que saberlo. Pero no es que hay una sola respuesta, especialmente cuando vamos a hacer infografías, que ahí ya podemos contar realmente casi que como querramos, también en base a un objetivo. En este caso, esta representación, estamos comparando las habilidades y competencias de unos candidatos para un trabajo y el radar, si tuviéramos que utilizar esta gráfica, pues lo que estaríamos es haciendo pensar a quién va a utilizar, porque tenemos que llegar a dónde está el nombre y llegar a cada una de las competencias, volver a la etiqueta del nombre, volver a cada una de las competencias, cuando podríamos perfectamente con unas barras discriminando cada uno de los nombres y podríamos tener reflejados allí mucho más fácil. Inclusive hasta con una tabla, las tablas típicas podríamos estar reflejando inclusive más claro que el radar. Claro, es más bonito, pero al final no es tan práctico. Esto que estoy colocando aquí, si a alguien le interesa, es una tabla que es una chuleta que de alguna manera le di un poquito una vuelta visual, pero tiene un copyright y me encanta, la uso bastante. ¿Qué quieres mostrar? Depende de lo que quiero mostrar, pues me recomiendo un gráfico y les puede servir. Este es un elemento, un recurso que está cada vez más recurrente, especialmente en lo que son los dashboards. Uno de los gráficos que más cañas se le están dando son a lo que son las tartas o el gráfico circular. Pues ya hay mucha gente encargándose de darle a ese tipo de gráficos. Yo me encargo del tema del velocímetro. El problema del velocímetro, o mejor dicho, no sé si tanto el problema, porque cada gráfico tiene una fuerza, depende de la pieza donde la vamos a representar. Normalmente se la está usando en dashboard y tiene una limitación o varias limitaciones. Una es que estamos representando solamente un valor. Cuando si lo piensas utilizar en un dashboard, piensa que te va a ocupar un montón de espacio, que vas a representar un solo valor y que también tiene otro tipo de problema. Es que las personas que no tienen una visión normal no van a alcanzar a diferenciar la transición entre lo bueno y lo malo que pueda estar pasando. No sé si se nota aquí. En una visión normal, bueno, en mi pantalla se nota un poco más el amarillo, se distingue el rojo, el amarillo y el verde, pero con una persona daltónica no alcanza a diferenciar el paso de los valores. Si vas a usar un velocímetro, que no sea porque piensas que solamente con eso está solucionado, porque tiene sus inconvenientes. Una barra, por ejemplo, está aquí la de bala, que nos permite inclusive cruzar hasta tres valores en un solo elemento. Estoy pensando en dashboard. Ya después, si alguien lo quiere usar en una infografía y no tiene problema de espacios, pues puede usarlo si les vale. El gráfico con círculos. Lo único que decir que nosotros, entre las limitaciones, que podríamos seguir hablando un poquito más, una de las cosas que nos cuesta mucho es comparar los diámetros o las áreas. Podemos diferenciar o comparar valores que sean de distancia mucho más fácil y a simple vista que un área.
si nosotros aquí en este gráfico, bueno, lo que se ha querido reflejar es sobre la pérdida de capitalización que han tenido una serie de bancos en 2007 comparándolas con 2009. Entonces, el 2007 es lo que está en el área celeste y el verde, el que está adelante, es el 2009. Si vamos a ir a la de Morgan, pero no sé si acá se ve el mo. Bueno, abajo a la derecha, la anteúltima, el valor más pequeño es 85 y el de atrás es 165. El área de atrás parece casi que el triple, porque la persona lo que ha hecho es el valor reflejarlo en el diámetro y no es correcto. Estamos dando una información que no es correcta. La diferencia es mucho menor, como lo estamos viendo en el gráfico que sigue. En este gráfico aquí, y ya voy acabando, este no tiene color, tengo que ser honesta porque este gráfico estaba con colores. Bueno, hay muchos elementos que le sobran, como son los contornos gruesos, como son inclusive los ceros, porque podemos estar quitando los ceros y decir estamos hablando en valores de miles, y cada vez que tenemos que ir a un valor, tenemos que ir a una etiqueta. Recordemos que si nosotros ponemos a alguien y tiene que desplazar su vista para buscar una información y el gráfico no es autoexplicativo inmediatamente, pues ya tenemos un problema y ya tenemos que buscar la solución para que ese problema no aparezca, porque estamos haciendo pensar extra. Una propuesta, porque no es la propuesta, ya les dije que hay muchas soluciones o varias, es simplemente, como aquí estábamos reflejando, o se está tratando de reflejar la comparación de la venta de un producto con otros en estaciones, en el periodo de 5 o 6 meses. En el otro gráfico a la derecha estamos mostrando la misma, pero de un golpe de vista podríamos saber cómo se comporta el producto comparándolo con los otros periodos de la venta de los otros productos. La gráfica de los círculos, que aquí de tartas, aquí está muy explicativa, también cada vez que vamos a ir a cada una de las áreas y tener que identificar de qué se trata, especialmente porque cada una de las áreas adentro tiene un porcentaje que también se quiere destacar, pues pensemos que ahí le estamos agregando trabajo extra. Bueno, estoy viendo que he elegido muchas barras, pero bueno, esto no se podría hacer con líneas porque no son tendencias, pero en este caso unas barras agrupadas nos puede mostrar mucho más rápido la información que tenemos en el gráfico de tartas. El volumen de información que nos da Big Data o las posibilidades que tenemos ahora de poder incorporar ya nos está llevando a otro tipo de graficación cada vez más común, que son los que reflejan las relaciones, ¿no? Este es simplemente un ejemplo que me ha gustado mucho, a lo mejor porque mañana es el día de San Valentín. Pero bueno, cada uno de los elementos está reflejando un valor. Por ejemplo, aunque es un poco contradictoria porque está reflejando la cantidad de soldados fallecidos en guerras y está usando una flor, cada uno de los elementos, tanto los tallos de la flor como el tamaño, está reflejando el año en que es la guerra, el tiempo, el periodo que duró y el tamaño de la flor, la cantidad de fallecidos. Me pareció una idea muy creativa. Realmente de estas, bueno, hay muchísimas. Y hasta aquí mi presentación. Espero que les haya servido. Bueno, esta era la última charla. Si queréis, cerramos aquí o si queréis podemos hacer unas preguntas si os ha quedado alguna duda. ¿Alguien tiene alguna pregunta de alguno de los tres ponentes que están aquí conmigo cerca? Nada de visualización, de ETLs, ni... ¿Sí? Hola, muy buenas. Mi pregunta es sobre herramientas de ETL. Me gustaría saber... Pues me gustaría saber información sobre integración con Google Analytics, con Universal Analytics.
tanto para extraer información de estas plataformas como ahora con lo que se permite es cargar datos en estas plataformas, si hay herramientas avanzadas en ese sentido. Sí, en concreto Talent, por ejemplo, otra cosa que no os he contado por la falta de tiempo es que permite incluir componentes. Talent trae una serie de componentes predeterminados, pero solo es una muestra de lo que realmente es capaz de hacer. Entonces, dentro de la propia herramienta hay una opción para descargar más componentes y algunos de los componentes que puedes descargar son referentes a Google Analytics. ¿Vale? Entonces, te facilitan, lo que hacen esos componentes es facilitarte las labores para extraer información de Google Analytics. ¿Vale? Luego ya, pues, posiblemente tengas que tener conocimientos de algunas de las partes de la API. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, yo tengo una pregunta para Raúl, que nos ha hablado de Pentaho. La pregunta recurrente de este tipo de herramientas es sobre cómo se integran, cómo de bien o de mal se integran los informes en mis propias aplicaciones. Es decir, si yo soy un desarrollador, que hace aplicaciones en la web, ¿qué capacidades tiene Pentaho competitivamente con respecto a otras aproximaciones para poder extractar la información visual y, si es posible, que además no sea un snapshot, sino que sea algo vivo y, digamos, conectado a fuentes de datos constantes, para que yo lo pueda incorporar a mis aplicaciones y extractarlo, digamos, del entorno de Pentaho? Sí, mira, relacionado con esto, Pentaho, como es open source, pues la verdad es que en ese aspecto es bastante flexible. Cualquiera de los elementos que defines dentro de Pentaho responde a una URL, ¿vale? De tal forma que si tú tienes una intranet, ¿vale?, puedes embeber dentro de tu intranet los elementos. ¿Vale? Cuando digo o un informe predefinido o bien un elemento dinámico como una tabla dinámica. ¿Vale? Entonces, además, de hecho, algo que se hace habitualmente es integrar Pentaho, por ejemplo, con servidores, o sea, con gestor de contenido web, como LiveRay. ¿Vale? Porque, bueno, un poco la tendencia es esa, ¿no? Centralizar el acceso a la información a través de este tipo de herramientas. Y como tal, bueno, pues en ese caso la integración entre Pentaho y LiveRay es perfectamente viable. Y entonces los datos, exactamente las fuentes de datos, en el caso de que no sea un snapshot, sino que sea una cosa dinámica y viva, ¿cómo se integran? Porque con una URL… Bueno, a ver, en este aspecto Pentaho utiliza el framework Spring, el cual, bueno, pues te da la posibilidad de integrar, pues bien con un LDAP o con un single sign-on, diferentes aplicaciones. ¿Vale? De tal forma que, bueno, pues lógicamente lo que es las credenciales de acceso, ¿vale?, no viajen por la URL, sino que, bueno, lo gestionen un single sign-on. ¿Vale? Y esto está en el contexto de Java de desarrollo, te lo digo porque sí, es una aplicación. Existen servicios, o sea, existe una API REST o algo parecido también para atacar en multilenguaje o… Bueno, vamos a ver. Se puede hacer uso de API REST, ¿vale? Pero bueno, no es… Básicamente, las implementaciones que yo he podido ver de Pentaho se han podido integrar directamente utilizando URLs y demás. ¿Vale? O sea, realmente lo que es el acceso a la información lo hace Pentaho. Realmente desde la otra aplicación externa estás haciendo una invocación, una llamada y ya está. Realmente es Pentaho el que se conecta a la fuente de datos y con los metadatos pues, permite al usuario interactuar con los datos. ¿Vale? ¿Otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias a los ponentes por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo y por haberos quedado hasta estas horas. Os recuerdo que el 13 de marzo tenemos un taller de data mining. Quien quiera pasarse está invitado, igual que en este estilo gratuito. Y muchas gracias a todos.